Hola, muy buenas tardes desde España. Son las 5:50 hora española. Gracias a todos y a todas, a todas y a todos por estar aquí para esta gran entrevista que voy a hacer a una prometedora escritora que se llama Isabel Vidal. Viene desde Toledo. Desde pequeñita ya devoraba los libros. Su sueño era ser escritora. ¿Y cómo ha debutado? Pues con un grandísimo libro que se llama En las trincheras del COVID, un libro muy emotivo y que da voz a todo el ámbito sanitario en estos tiempos en estos tiempos tan duros que estamos viviendo y que nos va a todos a llegar a tocar esa fibra tan sensible que por desgracia estamos sufriendo todos, que es la incertidumbre, ¿verdad? Por esta pandemia. Decir de Isabel Vidal, como he dicho antes, es una escritora jovencísima, es de Toledo, también ha estado en televisión, en radio, es periodista, ha estudiado periodismo, así que va a ser una entrevista muy, muy emotiva, por lo que he dicho antes, porque es un libro donde da voz a los sanitarios, algunos de tantos sanitarios tanto de España como del mundo, que, digamos, pues están haciendo posible que esto no vaya más. Así que nada, qué deciros, que estoy esperando que Isabel Vidal se conecte. Ya veo que está intentando unirse. Isabel, ya te he mandado la invitación, así que ya te tengo aquí. Te tengo aquí, voy a añadirla. Decir antes de añadirla, disculpa Isabel, antes de añadirla quiero hacer un inciso. Quiero decir que todas las personas y que quieran comentarle, preguntarle cualquier cosa a Isabel Vidal, ella seguramente esté encantada de contestar. También nos dirá dónde podemos encontrar su libro. Así que bueno, espero que también podáis participar en esta entrevista que va a durar más o menos una horita, hasta las 7 de la tarde, hora española. Y muchísimas gracias a toda la gente que desde todo el mundo nos está viendo. Voy a añadir ya a Isabel Vidal y la conocemos en persona. Estoy añadiéndola ya. Recordemos, de Toledo. Hola Isabel, muy buenas, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas, Buenas tardes. buenas tardes, encantado de... Oye, yo oscuro se ve. ¿Se ve bien o me escuchas bien a mí? Sí, yo sí. No sé si tú me ves bien porque yo me veo muy oscura. ¿Me ves oscuro? No, yo me veo muy oscura. No sé si tú me ves bien. Yo te veo muy bien, ¿eh? Te veo muy bien, no te Vale, preocupes. perfecto. Entonces será cosa mal. Sí, será mejor el reflejo, o yo a lo mejor por el sol que... No, que me aparece una telita por delante para los Ah, comentarios, para que yo pueda genial. leer todos los comentarios. Genial. Antes de nada, decirte que muchísimas gracias por estar con nosotros, bueno, por estar conmigo aquí, por aceptar la propuesta y decir que Isabel Vidal pues ha aceptado a pesar de que tiene muchos eventos, está súper liada, aparte de porque ya veremos, nos contará un poquito sobre ella, pero su libro, la verdad, en las trincheras del COVID, pues la verdad es que está teniendo mucho éxito, por eso he dicho que eres, aparte de jovencísima, tu libro es muy importante porque da voz a la gente, al personal sanitario, tanto, sí, hablo desde el personal de limpieza, por ejemplo, las ambulancias, los que conducen las ambulancias, los celadores, enfermeras, ¿verdad? Me imagino, médicos. Bueno, por eso no he podido abarcar todas las ramas, pero sí que tengo pendiente de hacer otro libro en el que sí que abarque esas otras ramas que no han entrado en el libro, pero que al final sí que están. Ajá. Isabel, voy a preguntar, si no te importa, si nos escuchan bien tanto a ti como a mí, Isabel, ¿vale? Para que así, si Luz Flores, que veo que está conectada, y Vicente Ramírez, ¿nos podéis decir si se nos escucha bien? Así empezamos la entrevista y conocemos un poquito más de Isabel, que nos cuente. Y si no te importa, Isabel, más que nada para así... Y nada, decirte de antemano que muchísimas gracias por escribir este libro, porque como te he comentado, personalmente, bueno, lo digo ya, también he estado y estoy en el ámbito sanitario
y, bueno, no me gusta hablar mucho de mi vida privada, pero sé lo que hay dentro y poder entrevistarte y que nos cuentes también tu experiencia, porque has preguntado a mucha gente, tu libro se basa en la experiencia de tantos, de unos de tantos, que me imagino que luego nos dirás si te has basado en solo en España o también en personas de otros países también. Pero bueno, eso lo dejamos en stand-by, vamos a ver si se nos escucha bien. A ella no muy bien, Sí, a dice. mí no muy bien. Pues si me dais unos segunditos voy a por mis cascos para que me podáis escuchar Vale, mejor. vale. Yo a ti te escucho bien, ¿eh? No sé si... Bueno, mientras tanto, pues decir lo que he dicho antes al principio. Isabel Vidal, pues con su libro da voz a todos esos sanitarios y que desde, digamos, desde el ámbito de limpieza, desde los que transportan a los pacientes en las ambulancias, a esos, porque a veces es verdad que hay grandes olvidados en esta pandemia y son los que y también personal de mantenimiento que está en los hospitales, todos aquellos que están ahí al pie del cañón día a día, pues daros las gracias de antemano. A ver, a ver Isabel, Ahora no sé si me oís mejor. ahora te escucho mejor, antes también te escuchaba bien, a ver si ahora Isabel Parrilla, que antes has dicho que no se escuchaba bien Isabel, ¿se le escucha mejor ahora con los cascos? Sí, nos hace un favor. Isabel Parrilla siempre está en las entrevistas, muchísimas gracias, la verdad. Bueno, sois Y una veterana. sí, sí, es una veterana, es una, una oyente, una visualizadora veterana, por eso le pregunto, digamos que, y muchísimas gracias si nos contesta y así pues estamos más seguros, más tranquilos para Sí. poder escuchar más de tu libro y tú también que nos cuentes, nos hagas una presentación porque tienes muchas facetas, no solo escritora, Sí. aunque sabemos que desde pequeñita devoras los libros, que te encantaba escribir y tu sueño lo has cumplido y la verdad es que eres un ejemplo no solo por el libro que has escrito, sino por la faceta de... Ahora sí, dice Isabel. Ahora sí. Ahora sí. Muchísimas gracias, Isabel, por tu generosidad y por tu, bueno, por decir ahora que ya está todo en orden. Isabel, te voy a contratar como coordinadora mía de comunicación, para que así nos informe. Muchísimas gracias, Isabel, de verdad. Pues, Isabel Vidal, con tu permiso, pues si quieres, Empezamos. empezamos. Más que nada, te comentaba que tú, aparte de escritora, que desde pequeñita ya te gustaba, era tu sueño, Sí. ¿verdad? Sí. ¿A qué edad empezaste a soñar con escribir? No tengo ningún recuerdo de no tener ese proyecto en mente, ¿no? Ujú. Yo prácticamente desde que empecé a leer, desde que aprendí a leer, quise, quise hacer eso mismo que yo estaba disfrutando, hacerlo para otros, ¿no? Ujú. Y, y no recuerdo realmente yo recuerdo de estar en primero o segundo de primaria y ya decirle a algún escritor que venía al colegio y demás, decirle que yo quería escribir de mayor. Ujú. O sea que ya Luego viene... ya sí, viene de serie casi. Luego ya sí que es verdad que con los años un poco ya se va yendo, van discurriendo los caminos. Con 12 años supe que quería ser periodista, estudié periodismo, Ajá. he ejercido de periodista y, y bueno, y al final he terminado siendo también escritora, o sea que sueño cumplido por partida doble. Ujú. Digamos que una cosa va entrelazada con la otra, ¿verdad? Periodismo Sí, es... al final es contar historias. Sí, sí, exacto, exacto. Entonces, te ha ayudado mucho ya desde pequeñita el escribir, Mm. el sueño de escribir para luego también has trabajado en radio, aparte de periodismo, ¿verdad? También has Sí, he hecho trabajado en radio, en televisión, televisión. en medios escritos. Ajá. Diría prensa, pero no era prensa porque era todo digital, entonces medios escritos. Y, y cuando empezó todo lo de la pandemia, yo estaba trabajando, pero estaba trabajando en algo que no era el periodismo. Y,
me vino la idea a la cabeza, ya conocía a los responsables de Terra Ignota, de mi editorial, conocía a Jordi, que es uno de los editores, y cuando les planteé el proyecto, vamos, me dijeron adelante, cuentas con nosotros, y al final pues el proyecto se hizo realidad. Ajá. Y un saludo seguramente querrás dar a Jordi, yo también, porque Por supuesto. a través de Jordi nos hemos conocido tú y yo y la verdad es que es un tipo genial, una persona genial y muy carismática y no es por peloteo, como digo siempre, sino porque es, Realmente es así. digamos que es un impulso, ¿verdad? Hacer impulso para... Sí, De, es una persona que ama lo que hace y cuando amas lo que haces se nota, exacto, se se le nota. nota muchísimo, se nota la forma de hablar y demás. Desde aquí un saludo de parte de Isabel y mío a Jordi, que bueno, él sabe por qué. En fin, bueno, y hablando de televisión, ¿televisión has trabajado de actriz, haciendo No, anuncios? No, pregunto por... no, trabajé haciendo producción en una televisión autonómica, en la de aquí de Castilla-La Mancha. Entonces yo estaba detrás de todo, pero sí que es verdad que la radio y esto son mis grandes pasiones. Ajá. Encima eres de Toledo, que es una ciudad súper bonita. Sí, Desde aquí un saludo a a todas las toledanas, en este caso a todos los toledanos, porque es una ciudad súper bonita. Yo he ido una vez y la vez que fui, Isabel, me quedé muy perplejo cuando la escalerita esta que sube arriba, que tenéis las escaleras, sí, tenemos dos escaleras mecánicas dos. porque realmente a la gente que es de fuera, las cuestas de aquí, valga la redundancia, les cuestan. Entonces, sirve un poco como atajo para que nadie tenga una excusa que le impida subir a la zona histórica, que es fascinante. Es una zona, además, con mucha magia. Se respira una magia especial y, y yo a todo el mundo, bueno, ahora estamos todos muy cerraditos, ¿no? Pero a toda la gente le invito a que, si puede, cuando se abran otra vez fronteras nacionales pues, e internacionales, que vengan a conocer la ciudad. Pues sí, porque es muy bonita, no es por decir, es un encanto, porque aparte tiene unas vistas preciosas cuando se sube Sí, arriba de todo, esa cuesta que decimos, que las cuestas cuestan, es verdad, pero merece la pena. Es como escribir un libro, totalmente. merece la pena ver las vistas Sí. desde arriba, porque encima hay, bueno, voy a hablar ahora un poco de Toledo en vez de tu libro, pero bueno, quiero decir que hay unas vistas ahí encima, hay un bar muy chulo que puedes estar ahí que te pone musiquita muy chula y bueno. Vamos a hablar de tu libro, que al final vamos a hablar de Toledo, pero bueno, que se lo Yo merece. soy muy friki de Toledo, ¿eh? Toledo es excepcional. Encima se come muy bien también, así que Sí, se come muy bien, tengo que decirlo. sí. Eh, Decirte, Isabel, bueno, retomando un poquito para empezar la entrevista, ¿por Ujú. qué escribiste en las trincheras del COVID? ¿Qué fue lo que te llevó a escribir en las trincheras del COVID? Pues a mí el confinamiento me pilló trabajando en una inmobiliaria, no era nada de lo mío, y estaba teletrabajando, como tanta gente, ¿no? Y yo veía las noticias y siempre me quedaba con la sensación de que no se estaba contando todo, de que nos ponían cifras, pero no nos contaban las historias que había detrás de esas cifras. Y no sé, también sentí que realmente hacían eso los medios, primero porque no querían desmoralizar más a la gente y segundo porque realmente los sanitarios estaban tan saturadísimos de trabajo que conseguir coger a uno de ellos y estar media hora, una hora hablando con él sobre la experiencia que se estaba viviendo era imposible. Es que no había nadie que tuviese esa disponibilidad de tiempo y todos sabemos además cómo funcionan los medios ahora, que las cosas duran 5 segundos. Exacto. Entonces pensé que una buena forma de contar esto era a través de un libro, porque sentía que realmente los sanitarios merecían y necesitaban las dos cosas, que se escuchase sus historias, que se conociese lo que estaba pasando realmente dentro de las cuatro paredes de los hospitales, dentro de las cuatro paredes de las residencias,
porque me temía algo que al final pues está resultando que es verdad, y es que iba a haber mucha gente que no iba a ser consciente de la Ujú. gravedad de la situación y además yo quería contar las cosas tal cual eran. Yo no quería censuras, no quería que tuviesen que pasar ningún filtro de ninguna ideología, sino que quería simplemente darles voz a los sanitarios, que hablase quien quisiese hablar, que contase lo que quisiese contar y yo simplemente plasmarlo. Y eso es lo que he hecho. Lo has hecho muy bien. Encima, es lo que dices tú, hasta que no estás dentro, no lo sabes. No lo sabes. Y la gente que es irresponsable y vemos que, por ejemplo, bueno, tú lo verás también, Isabel, que cuando dicen vamos a las restricciones, las vamos a ampliar, no, mentira, las vamos a abrir un poquito más. La gente es como que le importa poco, no digo todos, ¿eh? No hablo en general, Sí, pero vemos fiestas, vemos jóvenes, sobre todo jóvenes, lo siento mucho, sobre todo jóvenes, los mayores no son tan inconscientes, lo siento mucho si se enfadan, pero es la verdad. Pero jóvenes que se juntan no de 6 en 6, sino de 10 en 10, y hasta que no estás dentro de un hospital, incluso hay gente, Isabel, que tú lo sabes, gente que piensa que esto es una broma, que es una mentira, esto del COVID. Y hasta que sí. no estás en un hospital dan ganas de decirles, oye, métete en un hospital y mira lo que hay. Porque a ti seguramente te lo han dicho también, ¿verdad? A mí sí que me han, bueno, yo tuve de hecho una temporada que había una persona totalmente negacionista que me mandaba constantes mensajes a las redes sociales y llegué a tener que bloquearla porque cuando escuchas los testimonios de la gente que está peleando desde hace más de un año, porque esto no se ha acabado en ningún momento, están peleando desde hace más de un año, cuando escuchas sus historias, todo lo que están sufriendo, todo lo que están teniendo que pasar, eh, te conviertes, yo muchas veces digo, parezco una policía en la mascarilla, ¿no? Pero Sí, sí. realmente eres consciente de, no solo de lo grave que es esto, sino de el tremendo horror que llevan un año viviendo todos los sanitarios. Y a mí me da muchísima rabia y muchísima impotencia cuando veo a gente haciendo lo que le da la gana, Ujú. porque me parece que es eh, de ser tan desagradecido. Mm. Tenemos personas, las personas que protagonizan este libro y todos sus compañeros se están jugando la vida. Mm. Llevan un año jugándose la vida por nosotros, pero luego nosotros nos quejamos porque no podemos ser más de 6 en la mesa. Exacto, exacto. Recordemos encima que cuando se abrieron, bueno, cuando estaba todo muy mal, la gente salía a aplaudir a los balcones, que está Sí, muy bien salir a aplaudir a los balcones, pero si luego hacemos lo que no se debe, porque muchos de los que aplaudían luego no pensaban en los sanitarios, no pensaban sí, en... eso era lo que les daba más rabia a ellos. Es algo común a todos, Sí, porque sí, a todos les preguntaba por los aplausos, que cómo lo vivían, y ellos al principio lo vivían con muchísima emoción, sentían que por fin se estaba reconociendo su trabajo, sentían que por fin la gente estaba tomando conciencia de lo importante que es su labor, ¿no? Pero claro, luego digamos, ese orgullo se convirtió en muchos casos en rabia ujú, porque veían a sus vecinos, todos vivimos en una comunidad de vecinos, ¿no? La mayoría, veían a sus vecinos aplaudir y a continuación saltarse las normas o al revés, ujú. o aplaudir y luego todos sabemos que ha habido casos de sanitarios, afortunadamente a los míos no les ha pasado, ¿no? Pero todos hemos sabido de casos de sanitarios a los que les han dejado mensajes eh, Exacto. desagradables, por decirlo de alguna manera, en sus casas, en sus coches y demás. Sí, 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 sí. Y luego esa gente saldría a aplaudir. Entonces, estas personas, o sea, a los sanitarios les ha dado mucha rabia porque además, una vez que se empezó a relajar todo, volvieron los malos modos con los sanitarios, volvieron los insultos, las exigencias, las agresiones físicas y realmente se han sentido un poco engañados.
Ojo, que la mayoría de la gente lo está haciendo bien. O Sí, sea, tampoco tenemos que tirarnos piedras sobre nosotros mismos, ¿no? Pero claro. hay una parte de la población que sí que es verdad Mm. que, que está siendo muy inconsciente, posiblemente porque no les ha tocado de cerca. Exacto, es verdad, ¿eh? Hasta que no pasa de cerca, hay un anuncio, Isabel Vidal, no sé si lo habrás visto, me estoy acordando ahora en la tele, que sale un chico con sus amigos y está sin mascarillas todos y tuvo mucha repercusión y de repente le llaman por teléfono. Y le dicen que su abuela está ingresada por COVID, no sé si te suena, Hmm. está ingresada por COVID y nada, se queda perplejo porque hacía un día, el día de antes, él había estado con su abuela, digamos que, y antes había estado con sus amigos. O sea, no sé, Sí, digamos que no es una cosa de que solo los sanitarios lo sufren, sino me refiero, a ver si me explico. Si yo quedo con mis amigos y luego quedo con 5 amigos que no tengo contacto, que no suelo quedar, y luego me voy a ver a mi familia sin mascarilla, es de inconsciente para mí. En el sí. anuncio sale eso, sale como luego se queda con la cara como diciendo, madre mía lo que he hecho. O sea, no esperemos, ¿verdad? A que sucedan estas cosas para darnos. Exactamente, es que además nos puede pasar a todos y tenemos, yo lo sé porque al final a mí me pasa también, yo sé que fastidia mucho no poder salir, sé que fastidia mucho tener que volver a casa con el toque de queda, sé que fastidia mucho no poder juntarse con quien nos dé la gana, sé que fastidia mucho tener que ir con la mascarilla porque agobia, porque ahora ya empiezan a subir las temperaturas y da calor, pero tenemos que pensar en las historias que cuenta este libro y en las historias que al final están viviendo y llevan más de un año viviendo todos los sanitarios, que son historias de no es que no me pueda juntar con 5 amigos, es que voy del hospital a un hotel y del hotel al hospital y no me relaciono con nadie, no veo a mi familia, no llego a casa y no puedo abrazar a mis hijos sin meterme antes en la ducha y Exacto. aún así no los abrazo. O como con mis padres, pero abrimos del todo la mesa y ellos están en la punta y yo en la otra. Llego a mi casa y me meto directamente en la habitación y no interactúo con mi familia. Y así llevan meses. Sí. Y año y medio, creo, ya, año y medio, porque empezó, bueno, sí, un año. Empezaron Bueno, es que el comienzo la verdad es que fue bastante caótico, Sí, la verdad es que porque ni siquiera los sanitarios se esperaban lo que pasó. no. Ellos creían las fuentes oficiales y las fuentes oficiales eran esto no nos va a tocar, esto si acaso algún caso, esto va a ser algo casi anecdótico, es como una gripe, no hace falta protegerse y demás. Y de repente se encontraron con que los pacientes ingresaban en la UCI de 7 en 7, con que no se daba ningún alta, con que la gente entraba andando, a las 4 horas estaba intubada y al día siguiente se moría. Y se vieron desbordados. Y Es tal, todo eso además sin recursos para protegerse. es tal cual, Isabel, es ver a un paciente, que lo he visto, ver a un paciente que estaba bien y al día siguiente, no, al poco tiempo, al día siguiente, subiéndolo corriendo a la UCI. O sea, eso es muy fuerte y hasta que no lo ves, lo que Y los dices, que pudieron entrar en UCI, porque recordemos que ha habido mucha gente que no ha podido entrar en UCI, otros que no, que los otros que sanitarios han vivido lo que nadie está preparado para vivir, que es tener que elegir a quién le da la oportunidad de vivir. no. Y Exacto. esto lo han tenido que vivir a diario. Sí, y aparte también hay testimonios es que hay tantos testimonios y saber que no acabaremos en la entrevista, por No, eso tantos testimonios. Estoy ahora acordándome de, por ejemplo, un paciente, digo en un hospital, creo que es de Castilla-La Mancha, lo escuché, de una persona mayor que le cedió su respirador a una persona más joven y para que sobreviviera la persona más joven. O sea, imagínate, lo que has dicho tú antes, que no habían camas, es que no habían camas, saturación, la carga emocional que los sanitarios han tenido y que siguen teniendo, y sí, son secuelas que van a seguir habiendo esas y secuelas van a quedar para siempre. queda para siempre. Y por eso te digo que tu libro, En las trincheras del COVID, quería preguntarte con qué testimonios, digamos,
te han llamado más, te han llegado más a tocar la fibra? Uf, es que hay muchos. Bueno, hay muchos. Son 16 testimonios el libro. Son 14 de sanitarios y luego hay una psicóloga y un capellán. Eh, y realmente son historias muy fuertes, historias de gente que te cuenta que pasaron semanas sin dar un solo alta. No sé, de contarte de estar en una misma habitación una mujer y su marido, la mujer irse a casa, preguntar que si su marido se iba con ella y tener que decirle que todavía se tiene que quedar un poquito más y poco después tener que llamarla para decirle que su marido se ha muerto. Mm. Luego historias pues hay una doctora que dice una frase que a mí me impactó mucho, que es que ella desintubó a la primera persona a la que pudieron desintubar en su hospital y su frase es, y fue una fiesta porque significaba que podíamos curarlos. Claro, a mí eso me hizo pensar, ¿cómo iban a trabajar? ¿Con qué ánimo iban a trabajar si realmente eh, pensaban que se les iban a morir todos? Porque es que hubo un tiempo en el que no daban altas. La gente entraba, empeoraba y se moría. O en el mejor de los casos, entraba, empeoraba y se quedaba mal durante semanas. Y luego sí que es verdad que, por ejemplo, hay un testimonio de un auxiliar de enfermería de una residencia de ancianos que cuenta que entraba en la residencia, en su residencia hubo muchísimos casos, se contagió la mayoría de la gente. Y entraba en la residencia y dice que se notaba en el ambiente la carga viral. Es como cuando nos acercamos a una persona que tiene mucha fiebre, que Sí, notamos el calor y sí. notamos que no es un calor atmosférico, o sea, no es un calor ambiental normal, es un calor de fiebre. Pues era entrar en la residencia y esa era la sensación. Y que cuando moría un paciente, o sea, un residente, tenían orden de bañarle en lejía. Bañar la habitación en lejía y bañar al propio residente que se acababa de morir en lejía. Madre mía. Claro, es algo muy fuerte. No hay persona en el mundo, creo yo, que esté psicológica y emocionalmente preparada para eso, para vivir eso. Has dicho, Isabel, que son 16 testimonios, ¿verdad? Sí. 16 testimonios. Has dicho, bueno, me imagino, hay auxiliares, enfermeras o también un capellán. Hay, hay médicos, hay auxiliares, hay enfermeros y luego hay una psicóloga que estuvo en el servicio de atención psicológica de los sanitarios, que además de el testimonio suyo es brutal. Yo de vez en cuando me pongo, porque ese testimonio lo recogí por audios de WhatsApp y de vez en cuando me pongo sus audios porque realmente son lecciones de vida. Y luego hay un capellán de hospital, Ajá. porque no quería, sí que me quedé con las ganas de un celador, pero bueno, también es verdad que se hace referencia a ellos y se hace referencia además porque lo cuenta una de las personas, que también hay que pensar en lo que es significado para los celadores esto, porque se han contagiado en masa. Y no solo es que se hayan contagiado en masa, es que claro, el que se contagiaba tenía que ser sustituido por alguien. Y muchas veces quien lo sustituía era un muchachito de 20 años que nunca había trabajado, que será su primer trabajo, y que a lo mejor en su primer día de trabajo en toda su vida, lo único que hacía era mover camillas con muertos. Mm. O sea, si alguien se imagina, tenemos que imaginarnos a nosotros mismos con 20 años. ¿Cómo nos habríamos quedado si hubiésemos pasado nuestro primer día de trabajo única y exclusivamente moviendo cadáveres? Ujú. Creo que nos habríamos quedado tocados todos y que se habrán quedado tocados todos. Sí, lo que dices tú, Isabel, había muchas bajas porque, claro, Sí, los ponían en cuarentena, las ponían en cuarentena a las sí, personas y, claro, entraba gente nueva. ¿Qué pasa? Que eso también hacía que cuando entras a un hospital, por el desconocimiento al principio, ¿te acuerdas, Isabel? Pues también los sanitarios no sabían muy bien, iban como locos. No era porque no sabían sí, qué hacer con sus... No es que no supieran qué función hacer, sino es que no sabían dónde meterlos, dónde
¿Dónde? Claro, es que han estado saturados. Claro. Han estado saturados y realmente hay gente que dice, es que ¿por qué no se contrata más gente? Es que no había más gente. Es que tenemos que ser conscientes de que todos los sanitarios que no hubiesen abandonado la medicina, todos estaban trabajando, Mm. todos. Es que no se podía contratar a más gente. Y de hecho, hay algunos que cuentan que los directivos de su hospital les decían, bueno, si estás contagiado pero sin síntomas, ven a trabajar. O les Exacto. decían, la mascarilla, úsala hasta que se te caiga. Mm. Ahora nos dicen que nos la cambiemos cada 4 horas. Estamos hablando de la quirúrgica. Sí, 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 sí. En ese momento era hasta que se te caiga. Y si te moja, la secas en el secador de manos del cuarto de baño. Entonces, no solo es que se hayan visto saturados de trabajo y saturados porque además no sabían cómo abordar la situación, sino que es que encima no estaban protegidos, no tenían nada. Nada. ¿Te acuerdas, Y Isabel, que... lo poquito que tenían además era por donaciones privadas, porque hubo particulares que supieron encontrar los recursos que la administración pública no supo encontrar. ¿Te acuerdas, Isabel, cuando incluso con bolsas de basura? O sea, había gente con bolsas de basura. También había, es verdad que había mucha solidaridad, que había gente que, y sigue habiendo gente que hace, bueno, lo de las, Donaciones, exacto, donaciones las o pantallas. las pantallas. Desde aquí, pues muchísimas gracias a toda esa gente que sin ánimo de lucro, pues ha hecho pues todas esas donaciones, esos trajes, incluso es que al principio fue todo tan caótico y hablamos de España, ahora estamos hablando en España, por ejemplo, pero en todo el mundo hay países Sí, del mundo que no han tenido ningún tipo de medios y lo que has dicho tú, Isabel, muy importante, que gente que transportaba ya cadáveres, o sea, estaban ya, hay hospitales, no hablo en España, no hablo en España ahora, hablo en, por ejemplo, en países más subdesarrollados. Imagínate, Isabel, en otros países que los tenían que dejar fuera del hospital, no podían ni entrar al hospital, se morían en sus... claro, sí. Contaban eso, decían, es que en la morgue no cabían, teníamos que meterlos en los pasillos. Y realmente además es que estábamos también en una situación en la que los trabajadores de las funerarias no daban abasto. Ujú, Y no solo es que no diesen abasto, es que los sanitarios no tenían medidas de protección, pero ellos tampoco. ujú, Y a mí me lo contaban los sanitarios que ellos, muchas de las veces que han tenido material, ha sido porque alguien se las ingeniaba para conseguir un traje EPI y mandárselo. O porque señoras de un pueblo cogían y tejían gorros para que la gente se protegiese el pelo. ujú, O porque les mandaban gafas de buceo o de lo que fuera, compradas en tiendas de deportes para que se protegiesen los ojos. Gente mandándoles batas. Luego, por ejemplo, hubo en algunas ciudades, en algunos pueblos, en los que las cofradías, al no salir en Semana Santa, el dinero que iban a invertir en las flores, por ejemplo, lo destinaban a comprar material y enviárselo a los sanitarios, a los hospitales y las residencias. Y la verdad es que hay mucho, mucho cabreo y algunos de los sanitarios se desahogaron conmigo en ese sentido también, porque ellos no tenían protección y la ujú. protección que tenían la conseguían de particulares, y dicen, ¿cómo es posible que los particulares pudiesen acceder a algo a lo que esos que nos gobiernan no podían acceder? O cómo o también hay mucho cabreo porque no había test PCR. Exacto. Si era sospechoso, a tu casa, si desarrollaba síntomas y punto. Y mientras tanto, teníamos a gente en el gobierno haciéndose no uno, ni dos, sino tres pruebas PCR. Entonces, en ese sentido, se han sentido muy, muy, muy abandonados. Es lo triste y desde aquí te doy la razón, porque es verdad de que, por ejemplo, me meto ahora en política, por ejemplo, en fútbol también igual. Los futbolistas, por ejemplo, les hacen PCRs todos los días. ¿Por qué a los sanitarios no? ¿Por qué no? Me refiero, Claro, pero al para mí, final los futbolistas son empresas privadas. Y claro, pero la pregunta es, no sé, cómo es que nuestros gobernantes, y me da igual el signo político, y me da igual si estamos hablando a nivel autonómico, municipal sí, o nacional, ¿cómo es posible que ellos no sean capaces de hacer eso mismo? claro. Realmente es que a los sanitarios les hemos cargado con toda la responsabilidad
y se les ha dejado muy abandonados. Abandonados a su suerte, a que probasen, porque han hecho medicina de guerra, han hecho auténtica medicina de guerra. No trabajaban con lo que, o sea, trabajaban con lo que podían, con lo que había. O sea, han vivido situaciones de llamar a farmacia para pedir un medicamento y que la farmacia les dijese, no hay. Y decirle, pues pide. No, es que no hay. Es que hay desabastecimiento nacional. Se caían redes de oxígeno de los Sí, hospitales porque realmente no se daba abasto, pero también tenemos que ser conscientes de una cosa, porque hay mucha gente que dice, no, es que los recortes, tal, y digo, me da igual signo político, realmente eh, ningún sistema sanitario está preparado ni puede estar preparado para cualquier situación excepcional que se pueda presentar. exacto. Esta situación es muy excepcional. ¿Se ha reaccionado tarde? Sí, sí, se reaccionó muy tarde, pero sí que es verdad que es normal, es normal y es lógico que en un principio el sistema sanitario no estuviese preparado. El problema es que esto no ha sido algo que haya empezado aquí. No somos China, no somos Wuhan. Mm. Esto es algo que se nos venía avisando. Nos avisaba China, nos avisaba Italia y no hicimos caso. Exacto, exacto, tal cual, lo que tú has dicho. Es cierto de que nadie se esperaba que fuera de tal magnitud, No, ni que fuera a ser tan enorme todo, y sigue siéndolo aún. Lo que pasa que no nos damos cuenta. Pero sí, es verdad. mientras A tú y mí yo, una de las sanitarias me dijo el otro día, llevo sin parar desde octubre. sí, porque mientras tú y yo estamos hablando, Isabel, están trabajando duro aún. Lo que pasa que Sí, como parece algo normal, ya no es es como va a sonar un poquito feo lo que decir. El principio, ¿vale? El morbo del principio, como no es el morbo del principio de salir a aplaudir y tal, ya la gente como que, pues le da un poco igual. Dice, bueno, sí. pues los hospitales, pues voy igual, tal. No es que les dé igual, sino que ya lo ven como algo normal. Al fin y al cabo, es cierto de que todo esto, cuando cuando todos estemos vacunados, será una enfermedad más. Pero Sí, será como la gripe. sí, Ahí sí será como la gripe. claro, pero mientras tanto hay que actuar y hacer las cosas con responsabilidad. Y Sí, pero es muy triste pensar que nos hemos acostumbrado a que se mueran 300 personas diarias de sí, una enfermedad. Porque sí, evidentemente se muere mucha gente. La gente se sigue muriendo de cáncer, se sigue muriendo por enfermedades cardiovasculares, se sigue muriendo de la edad, se sí, sigue muriendo de enfermedades degenerativas, se sigue muriendo gente de muchas cosas, pero son eso, 300 personas de una sola enfermedad todos los días. ¿Sabes la rabia que te dará a ti también y que me da a mí también, Isabel? Es que aún así, ahora llega la época de verano y ¿qué pasa? Como si no pasara nada. Van a abrir Mm. fronteras y esto lo digo en plan, yo no voy a entrar en política ni entrar en nada, pero sinceramente, van a abrir fronteras y como si nada, otra vez lo mismo. ¿Qué pasa? Que cuando pasen los 14 días, otra vez, pues sale a encerrarnos o tal, y en verano es que estoy segurísimo, Isabel, de que van a decir, no pasa nada, a los aviones que vengan los que sean, que vengan de todos los países, que vengan de tal, y hasta que no estemos, es que lo que haría, y seguramente tú también, Isabel, estás de acuerdo, es hasta que no estemos todos vacunados y hasta que no esté todo bien, la economía es verdad que todos estamos Sí sufriendo. que hay que ser conscientes también de eso, Hay que de que hay moverlo, gente que a lo mejor no se muere de COVID, pero se muere de hambre claro, porque no se ha dejado a la gente trabajar y se sigue sin dejar a mucha gente trabajar, ¿no? claro. Pero yo sinceramente es que por mí, yo lo que haría sería presentarme en el Palacio de la Moncloa, coger uno de estos Sí, y sí, sí, decirle a Sánchez, toma, sí, léetelo, sí. porque cada vez que tomas una medida sin pensar desde la sanidad, sino pensando desde la política, estos eh, se sienten atacados, Sí, tal cual. ¿no? Tal cual. Estos que además son los 16 protagonistas del libro, dibujados, eh, y realmente es que se está siendo muy insolidario. Sí. Se está teniendo muy poca empatía con ellos. Mm. Nos hemos acostumbrado a que estén saturados. Claro, ¿qué pasa? Que ahora lo que tú dices, pues
cuando llegue ahora, ¿qué pasa? El 9 de mayo dicen que van a abrir otra vez fronteras. ¿Por qué? Porque, te lo digo ya, es porque, perdona que te lo diga así, porque llega el veranito, llega el calorcito aquí en España. Bueno, hablo de España porque en otros países es invierno a lo mejor, Mm. que nos estén viendo. Pero llega el calorcito, ¿qué pasa? Pues sale, no pasa nada. Pero recordemos que no está aún ni la mitad de la población vacunada. Y Es que entonces, esa es la cuestión. Esa es la también, cuestión, que es necesario relajar restricciones y es necesario tomar medidas para empezar a reflotar la economía, por supuesto. claro, Pero claro, eso, realmente la mejor forma de hacerlo es preparando al país para ello. Y preparar al país para ello implica vacunarse. Implica vacunarse e implica informar a la gente. Ahora mismo hay mucha gente que no se quiere vacunar por lo de las trombosis. ya. La incidencia de la trombosis es bajísima. En Reino Unido se han vacunado 18 millones de personas y ha habido 30 casos. La píldora, la famosa píldora, tiene una incidencia de un caso cada 1000. Un caso cada 1000. O sea, Mm. por cada caso de trombosis provocado por la vacuna, hay 100 provocados por la píldora. Nadie deja de tomarse la píldora. Bueno, nadie que se la tome, quiero decir. Ya, claro. Eh, pero entonces la gente, ¿por qué se vacuna? Y luego empiezan, no, es que se han vacunado y lo han cogido. Tenemos que ser también conscientes de que la función de la vacuna no es evitar el contagio, sino evitar el desarrollo de la enfermedad. Exacto. La función de la vacuna es permitir que, aunque el virus esté circulando, nadie termine en una UCI intubado por culpa de ese virus. Exacto. Retomando lo que hemos dicho antes, Isabel, y gracias por lo que has Mm. dicho, que es muy importante, retomando lo que hemos dicho antes, los gobiernos lo que tienen que hacer es, porque es verdad lo que tú has dicho, y a lo mejor no muere la gente de COVID, de hambre que sí, por culpa de esto. Lo que tienen que hacer es dar más ayudas y También, no decirle palabra, sea Sánchez, sea X, tampoco me da lo mismo. nos da lo mismo, ¿verdad? Quiero decir, Dar más ayudas y pedirle menos a la gente. claro, cumplirlo, ¿no? Pedirle, pedirle menos a la gente en el sentido de reducir impuestos para que la gente pueda vivir, simplemente para que la gente no tenga que dejarse la mitad de sus ingresos en impuestos. Porque Claro, al final eso es lo que estimula la economía. Y si la gente realmente ve que se está trabajando por ellos, yo creo que va a ser mucho más proclive también a colaborar. Lo que hay también, yo creo, es mucho hartazgo. Y cuando uno se harta, empieza a actuar, o sea, cuando sientes que están confabulando en tu contra, te rebelas. ujú. Realmente, si sintiésemos que aquellos que nos gobiernan están remando a nuestro favor, creo que seríamos mucho más proclives a colaborar. Y es que se lo debemos a ellos. Sí, exacto. Y la verdad es que no cuesta, digamos, al principio, ¿te acuerdas, Isabel, que dieron ayudas, pero llegaban tarde y demás? ¿Qué pasa? Que a los 5 meses o 6 meses ya esas ayudas fuera. Se fueron Claro, o bueno, se agota el dinero. No, no es que se agote el dinero, es que ahí se voy yo. destina a otras cosas. Sí, exacto, se lo gastan ellos en otras cosas. Y yo ahí, pues a lo mejor tengo críticas, me da igual, pero en las cosas la salud es lo primero. La salud es lo primero Absolutamente. y Y no solo la salud física, también la salud mental. emocional también. Realmente eso, hay algo muy triste, pero creo que también muy destacable, y es que la psicóloga a la que entrevisté para el libro, porque en el libro lo que la gente se va a encontrar son 16 historias que son los testimonios de cada uno de los protagonistas contados en primera persona. Yo entrevisté a cada uno de ellos, ellos me contaron su historia, sus experiencias, sus miedos, sus inquietudes, lo que han aprendido, porque también se puede aprender mucho de una situación así, y, una de esas, y lo plasmé en el libro. Y una de esas personas es, como decía, una psicóloga, que es esta de aquí. Ah, mira, le has puesto y todo. O sea, has puesto cada uno y digamos que en la Sí, figura de cada dibujo le has plasmado, a lo mejor le has puesto el dibujo de cómo se parecen, ¿no? no, les pedí a cada uno una foto. Les Ah, pedí a mira, cada uno de ellos una foto y al chico, a Roberto, que es un amigo mío que es ilustrador, le pedí que me hiciese esta ilustración. está muy bonito, ¿eh? Bueno, eh, chula. Sí. Le pedí que dibujase
a los 16 sanitarios en esas fotos, porque los testimonios son anónimos, pero quería que de alguna forma estuviesen. Y la psicóloga, a ver, lo dejo por aquí. La psicóloga me contaba que esta ha sido la primera vez que se ha contratado a psicólogos para atender una situación catastrófica. Siempre han sido voluntarios y esta vez ha sido la primera vez que se les ha contratado. Y creo que eso habla muy mal de la importancia que se da a la salud mental en este país. Creo que van a ser los psicólogos muy necesarios para la población general, porque todos estamos viviendo una situación excepcional que ya está empezando a durar demasiado. Sí, sí. Pero sobre todo para los sanitarios. Sí. Sanitarios que han visto morir a gente, ellos me decían esta expresión, de forma exagerada. La muerte forma parte de la vida y forma parte de la vida de cualquier profesional de la salud, ¿no? Sobre todo aquellos que están en hospitales, que están en UCI, que están en hospitales geriátricos. Aquí en Toledo tenemos un hospital geriátrico y uno de los testimonios es de una enfermera de ese hospital geriátrico. Y al fin y al cabo, los médicos de urgencias, los oncólogos, demás, están acostumbrados de alguna forma a ver la muerte, porque se les mueren pacientes de forma más o menos habitual. ¿Qué pasa? Que esto ha sido demasiado y está siendo demasiado. Hubo una época en la que ocurría eso que me decían, se muere la gente de forma exagerada. El auxiliar que está que dio su testimonio de cómo fue en la residencia en la que estuvo, me contaba que un día bueno era un día en el que se morían 2. Ya ves. Un día bueno. Él ha llegado a ver a 4 personas morirse en una misma noche. Y estamos hablando de una residencia de ancianos, no de una unidad de paliativos, ni de una UCI, ni... Estamos hablando de una residencia. Sí, abarcas no solo hospitales, sino también residencias. Queremos decir que también desde aquí nuestro apoyo, tanto Isabel como el mío, a residencias y demás centros de mayores que han estado ahí al pie del cañón y que siguen estando al pie del cañón. Y también has hecho un inciso a las psicólogas y psicólogos y psicólogas que están haciendo un trabajo excepcional. Y ahora más que nunca, antes también, pero dar desde aquí un abrazo enorme a todos ellos y todas ellas. Son muy necesarios. Que son muy debemos desestigmatizar el ir a un psicólogo. Si cuando nos duele una muela, vamos al dentista, con la misma naturalidad, cuando no nos sentimos bien o cuando vemos que la situación que estamos viviendo nos empieza a desbordar, debemos ir a un psicólogo, porque al final eso de al psicólogo van los locos, no es verdad. No es verdad. Locos son los que necesitan ir al psicólogo y no van. Y exacto. La verdad es que es necesario, pienso, todos necesitamos ir por lo menos una vez en la vida al psicólogo. Es una opinión. Porque es muy necesario. Porque un psicólogo es neutro, porque un amigo o una amiga, está claro que a ti te ha pasado, Isabel, que te dicen, no, pero te puedes hablar con tu amiga, con tu amigo, tal. Pero un psicólogo es neutro. Un psicólogo es alguien que te va a escuchar cosas que un amigo a lo mejor no va a entender. Y lo que dices... Claro, un psicólogo no es alguien con quien solo te desahogas. Los participantes en este libro, las personas que han dado su testimonio, me lo decían a veces, que había sido casi terapéutico hablar conmigo porque se habían podido desahogar. También tenemos que tener en cuenta cómo han vivido ellos todo esto, que ha sido de una forma muy solitaria, porque muchas veces también llegaban a casa y no contaban lo que les había pasado por no amargar, por así decirlo, a sus seres queridos. Exacto. Y me decían, ha sido casi terapéutico porque me he podido desahogar. Pero los psicólogos no son solo alguien con quien desahogarse. Son personas que aparte te van a ayudar a adquirir las herramientas que te permitan estar bien. Exacto. Y es importantísimo. Exacto, porque hay tantos trastornos que han venido a raíz de la pandemia e incluso antes de la pandemia, por ejemplo, ansiedad, depresión, bueno, muchos casos en ese sentido. Sí, también tengo que contar algo
que fuera de todo este drama resulta bastante curioso. Ajá. Es quizá lo único de las pocas anécdotas divertidas que tiene el libro. Y es que la psicóloga cuenta que había gente que llamaba, pero no por cosas que tuviesen que ver con la pandemia, sino porque aprovechaban la situación y ya se desahogaban de otros asuntos. Y, por ejemplo, llamó una persona, una mujer, contando que no sabía qué hacer porque estaba casada, tenía 2 hijos, pero creía que se había enamorado de su jefe en el hospital. Ujú. Al final, esto también nos recuerda que pese al COVID, Ah, cierto. la vida sigue. Sí, La vida sigue y siguen ocurriendo cosas y tenemos que aprender a seguir viviendo nuestra vida teniendo en cuenta el COVID, pero no dejando que el COVID acabe con nuestra vida. exacto. Muy bien explicado lo que has dicho, porque a pesar de todo con responsabilidad, no dejemos que el miedo tampoco nos haga de dejar, por ejemplo, pues hacer cosas que antes hacíamos. Por ejemplo, vamos a poner tu caso, escribir un libro, porque el tema del COVID, por ejemplo, haya habido gente, escritores, que les ha ayudado, entre comillas, ¿vale? El estar encerrados, pues a escribir, pues incluso a ver cosas de uno mismo que no sabía. Por ejemplo, hay gente inquieta que, pues, por ejemplo, un servidor, yo encerrado, pues me muero en casa y me muero entre comillas, quiero decir, y hay gente que le ha venido bien para encontrarse a sí mismo también. Sí. Y también hay que ver el lado también, a ver, no positivo, no malentendamos, el lado de que también hay vida después, que tenemos que seguir con nuestras vidas y no tampoco obsesionarnos viendo las noticias, porque todo el día es COVID, 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 sino como tú muy bien has dicho, Isabel, también tener, digamos, momentos para reflexionar sobre lo que podemos hacer para mejorar de nosotros mismos y ayudar también a otras personas, incluso con este tema. No tener Eso tampoco, mismo, sino respeto, mejor dicho. eso le preguntaba yo a todos cuando terminaba la entrevista, Mm. qué habían aprendido, ¿no? de esta situación y todos han sacado una lección. Y yo lo que pienso es que si ellos, que están en la peor de las situaciones, son capaces de sacar algo bueno, el resto tenemos casi la obligación de hacerlo. Y a mí en otra ocasión me preguntaban que si creo que la pandemia nos va a cambiar. Yo siempre contesto lo mismo. Espero que sí. Si no, habremos fracasado. Ujú. Otra cosa es que nos cambie para mal. Nos puede cambiar para bien o nos puede cambiar para mal. Pero si la pandemia no nos hace aprender algo, si esta situación no nos hace aprender a respetar a los sanitarios, a valorar más a la gente y menos a las cosas, pues ahí será de verdad cuando el virus habrá ganado. Exacto, exacto. La verdad es que Isabel Parrilla dice, hay que vivir y no dejar de ser feliz y siempre con responsabilidad. Es tal cual, tal cual, tal cual lo has descrito, Isabel, es así. O sea, no tenemos que dejar tampoco que el COVID nos impida el dejar de intentar lograr Claro. nuestros sueños. En este Hay caso, gente que dice, sí, hay gente que dice, no, es que hay que disfrutar de la vida. Vale, pero es que resulta que si no tienes cuidado, quizá te quedes sin tener una vida que disfrutar. Y eso es importante que la gente tome conciencia de ello. también, exacto, exacto. Todo con conocimiento y bueno, lo importante que se haga todo con responsabilidad. Y hablando un poquito sobre tu libro, Isabel, ¿cuántas páginas tiene? ¿Cuántas Pues páginas? son, te vas a reír, pero lo tengo que mirar. Sí, vamos a... Son Con el tema... 154. Es un libro breve, es breve pero intenso, pero son 154. Bien, bien, bien. No, 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 está muy bien. Te lo preguntaba más que nada, tú has dicho, ¿te vas a reír? Pues por un lado mejor, porque así nos reímos un No, poquito. te Un vas poco. a reír porque no sé, es mi libro, es mi primer libro, es mi bebé, Ajá. eh, y no sé cuántas páginas tiene, no me lo sé de memoria. Bueno, Ya no sé. no, pero es bueno que, pero de la ilusión que tienes a veces se te olvida también. Es tu Sí. bebé, como has dicho, tu bebé, es, digamos, con tu chico, es, digamos que es un bebé que has tenido con tu chico, ¿no? Bueno, es una tontería Sí, que prácticamente porque él me ha ayudado mucho. Me ha ayudado mucho a... Él tenía
tiene bastante presencia en redes sociales y demás, cuando yo empecé con este proyecto, él, sin decirme nada, además y sin que yo le dijese nada, que es lo más sorprendente de todo, puso en sus redes sociales que estaba buscando sanitarios que quisieran dar su testimonio para el libro. Tengo que reconocer que cuando yo vi ese mensaje en su Facebook hice una captura de pantalla para al día siguiente, porque era por la noche y quería asegurarme de que no lo había soñado. Y sí que es verdad que me ha ayudado mucho. Y en ese sentido la verdad es que también se agradece. Ajá. Hombre, y tanto, y Porque tanto. es un libro muy duro. A mí me preguntaron que si era un libro fácil de leer. Es fácil de leer porque como yo no soy sanitaria, el lenguaje es muy asequible. No hay muchos tecnicismos. Si hay algún tecnicismo se explica. em, pero sí que es verdad que es difícil de asimilar porque cuenta cosas muy duras. Pero es cierto de que gracias a tu libro, mucha gente segurísimo se va a concienciar más de lo Ese es que... el objetivo. No, no, es Ese que es el objetivo. ya te digo que, es más, Isabel Vidal, te voy a pedir que luego, bueno, de verdad que antes de nada decir que un saludo a tu chico que si te ha apoyado tanto, de verdad que también es en parte gracias a él, también es en parte has sido un apoyo a alguna persona más que te haya incitado a escribir este Bueno, libro. Bueno, desde a pequeño. ver, para mí ha sido un gran apoyo Jordi Matamoros, el editor, porque saber que desde el principio, desde que el libro simplemente es una idea, ya tienes el respaldo de una editorial que, que se lanza en plancha contigo, que tú te lanzas al vacío y se lanza contigo, la Sí. verdad es que da mucho respaldo y lo cierto es que, claro, la primera persona que leyó el libro por completo, aparte de mí, es él. Hombre, Y si no tienes tu libro tú, malo, ¿eh? pues te tengo que decir una cosa, además, la gente que haya pasado por un proceso de publicar un libro sabe que escribirlo quizás sea lo más breve de todo. Yo tardé 3 meses y medio en escribir el libro. Luego está la fase de corrección. Te tienes que leer todo el libro, corregir cosas, mandarlo. Ellos mismos lo pasan por una correctora, te mandan las correcciones, tú pones las correcciones que creas oportunas también, porque me han dejado absoluta libertad. Y luego te lo mandan impreso, te mandan la prueba de impresión, que el día que me llegó me puse a saltar Normal. de la emoción. Y te lo tienes que leer otra vez porque realmente hay errores que solo se ven en papel. Yo pensaba que lo decían de broma y luego les mandé 2 hojas de Word llenas de correcciones. Pero sí que es verdad que la respuesta que Jordi me dio cuando leyó el libro fue tremenda. Y yo, por ejemplo, cuando hice la lectura para las últimas correcciones, hubo momentos en los que se me pusieron los pelos de punta y yo había escrito el libro, o sea, me lo conocía de arriba abajo y aún así me impactó. Pero la respuesta de Jordi fue que se lo había leído del tirón, que Mira, pues lo había devorado, ¿no? Y claro, cuando sientes ese respaldo por parte de alguien que es profesional en el sector, qué orgullo, pues ¿eh? te vienes arriba, ¿no? Y ya empiezas a maquinar en la mente nuevos bebés, ¿no? Ajá. Yo acabo de parar el primero y ya estoy pensando en tener familia numerosa. Eso te iba a preguntar, eso te iba a preguntar. Bueno, eso hablo con tu chico de familia numerosa. Lo que te quería preguntar es, ¿tienes pensado una segunda parte de tu libro? Tengo pensadas varias cosas. Me han encargado desde Terra Ignota, porque todos los sanitarios que aparecen en el libro son españoles. Bueno, hay un chico que no es español, pero sí que ejerce aquí en España. Ujú. Entonces, para el caso, o sea, son testimonios de sanitarios aquí en España. Me han encargado desde Terra Ignota que haga lo mismo, pero con sanitarios de Latinoamérica. Así que ahí estoy rebuscando ya, intentando encontrar, ya tengo algunos, Muy bien, eh, pero bueno, me toca ponerme a ello, espero tenerlo listo más o menos para verano, para rematarlo en verano y demás. muy bien. Y luego sí que es verdad que quiero hacer otro libro, del que tengo ya el título aquí en la cabeza. ¿Se puede decir? No. Eh, no lo sé, no lo sé. Bueno, Vale. le voy a decir un libro que se va a llamar Esenciales.
Ah, y en el mira. que quiero hablar pues con farmacéuticos, con trabajadores de supermercados, con trabajadores de funerarias, conductores de ambulancias, celadores, personal de limpieza, tanto de limpieza de hospitales como de limpieza de las calles. O sea, quiero hablar repartidores, con todos esos que estuvieron trabajando, que salían todos los días de su casa para trabajar, cuando los demás nos quedábamos en casa. ¿Lo ves? Has dicho... Perdón, dime, sigue hablando, perdona. Y luego sí que es verdad que quiero, cuando pase todo esto, cuando ya demos un poco por concluida esta etapa de nuestra historia y volvamos a una casi normalidad al menos, quiero volver a coger a estas 16 personas, Ujú. volver a hablar con ellos y que me cuenten cómo han vivido el final de la pandemia. Porque creo que debe ser muy interesante ver cómo vivieron el principio y ver cómo viven el final. Ujú. Creo que también se merecen, igual que han contado lo malo, creo que se merecen desahogarse, Exacto. sacar toda la euforia y decir, ya está. Tú lo has dicho. La verdad es que estaría muy bien una segunda parte, ya te digo, y una tercera, una cuarta, porque esto tendrías partes para repartir. Y una cosa muy importante que has dicho y que nos hemos olvidado antes, y bueno, yo, sobre todo yo, cuando hemos hablado de personal sanitario, entran las farmacias, muy bien lo has dicho, entran los transportistas, entran los chicos, chicas, chicos de mantenimiento también, que trabajan en hospitales, los repartidores, muy bien, te has acordado. Digamos que es que, claro, hay tanta gente que abarca el sector sanitario y no sanitario también, por ejemplo, los camioneros que transportaban la comida, cuando hubo Los que estaban trabajando en los supermercados, que, mercado, claro, ellos estaban tremendamente expuestos porque todo el mundo se lanzó en avalancha a los supermercados. claro, y también, Esto de hacer cola para entrar en el súper no lo habíamos vivido nunca, ¿no? y también, Y también fueron amenazados al principio, ¿te acuerdas? Con alguna... mucho. Muchísimos. Desde aquí también queremos hacer referencia a esas personas que han trabajado en el ámbito sanitario y que han sufrido esas consecuencias, que no nos olvidemos tampoco de ellos. Y la verdad es que, pues nada, ya has dicho que se llamará Esenciales, ¿no? Esenciales. Esa es la idea, esa es la idea. Desde luego, cuando le comenté a Jordi el título, que no sé si me matará por decirlo, La verdad es que le gustó mucho porque es que realmente son esenciales. sí, muy bien, me gusta. Eso sí, tengo que decir que hay un sector concreto, no porque tenga nada en contra de ellos como personas, a los que quiero dejar fuera. Bueno, dos. Uno son los políticos Ah, vale, vale. y el otro son los trabajadores de los estancos. Ah, Porque lo siento mucho, seré políticamente incorrecta o lo que sea, pero para mí no son esenciales. Para mí es mucho más esencial un gimnasio eh, que un... perdona, dime. Se ha cortado un Decía poquito. que sí, que para mí es mucho más esencial que la gente, por ejemplo, pueda ir a hacer deporte Ah, a vale. que pueda fumar. Que yo entiendo que la gente que es fumadora realmente a nivel anímico eh, no le iba a llevar bien, ¿no? Ahí ya lo dejo, Pero ahí dejo la opinión de Isabel Vidal. Pero yo personalmente no me sentiría muy cómoda metiendo dentro de la categoría de esenciales al sector del tabaco. Lo No, siento mucho. no, es mi opinión y la respeto. Yo, por ejemplo, no fumo. Yo sí que estoy de acuerdo contigo con lo de los estanco ni fu ni fa, nunca mejor dicho, ni fu ni fa por lo de fumar, ni fu ni fa. Bueno, en fin, quería decir, pero con lo de los políticos estoy de acuerdo contigo. Con lo de los estancos, pues la verdad es que es tu opinión y yo tengo mi opinión, pero no puedo decirla porque no fumo tampoco. O sea que tampoco es que para mí eso, sinceramente, bueno, eres tú la protagonista, no voy a quitarte el protagonismo. Decir que has dicho el título del segundo libro, espero que Jordi no se enfade tampoco conmigo por haberte los Espero, han sacado. espero. El En de fin, Latinoamérica todavía le tengo que dar una vuelta, porque no quiero que sea el mismo, pero ajá. quiero que vaya un poco por la misma línea. Porque al final va a ser el mismo estilo de libro. Esto es una especie de reportaje hecho libro. Ajá. ¿Y dónde podemos encontrar tu libro, Isabel? Pues
hay, digámoslo así, tres formas de conseguirlo. Uno es en la web de Terra Ignota, en el catálogo de Terra Ignota de Ediciones. Ahí se puede comprar. Luego también se puede comprar en Amazon. Ujú. Hay gente que prefiere comprarlo en Amazon porque tiene Amazon Prime y así siente que le renta más, ¿no? Y Sí. luego lo que yo siempre recomiendo que es bajar a la librería que tengamos al lado de casa o que tengamos debajo del trabajo y encargarlo allí. Hay muchas librerías en las que se puede pedir. Algunas lo tendrán en stock, otras lo tendrán por encargo, pero yo siempre recomiendo eso porque así se apoya también al pequeño comercio que realmente lo necesita mucho. Muchísimo, la verdad que sí. Luego Isabel Vidal, cuando tú tengas tiempo, que sabes que se queda muy liada, si no te importa poner bueno, los enlaces no, los sitios en un comentario cuando se quede guardada la entrevista, Sí, donde pueden encontrar tu libro, pues sería un placer y un honor porque esta entrevista se va a quedar guardada porque mucha gente a lo mejor por el puente que va a haber, bueno, por lo menos en la Comunidad Valenciana el lunes es festivo y hay mucha gente que se va de puente, bueno, donde puede irse de puente porque no está abierto las fronteras. Pero por eso te quería decir que para que si la ven en diferido puedan ver dónde pueden encontrar tu libro, ¿vale? Si no te importa. dejaré todos los enlaces para que la gente pues pueda comprarlo tanto en la web de la editorial, creo que en la web del Corte Inglés también se puede comprar Ajá. y, y en la de la Casa del Libro también se puede comprar. Ah, genial. Creo. La verdad es que en ese sentido nos estamos moviendo bastante y digo nos porque tengo a mi cuñada de aliada, es periodista también, y entre las dos pues estamos moviendo bastante el tema del libro para darlo a conocer, para aparecer en medios, para conseguir entrevistas, porque además es un libro solidario. Entonces no es solo por mí, no es solo por Terra Ignota, sino por la gente que se pueda ver beneficiada, porque parte de los beneficios van a ir para Cáritas y para la Federación Española de Enfermedades Raras, Oye, y qué al bonito. final no gano solo yo, ganamos todos en el fondo. Oye, muy buena iniciativa, la verdad. Desde aquí, mi más sincera, bueno, bueno, darte la enhorabuena porque mucha gente se va a ver beneficiada, tanto ser más responsable como también, como has dicho tú, también beneficiada la gente que va a ir a Cáritas y se va a beneficiar con, con tu donación, digamos, mediante la compra del libro. Cada vez que compremos un libro tuyo, la gente, va a haber gente que va a poder comer, nunca mejor dicho, gracias a tu libro. Así que gracias, de verdad, ¿eh? También por eso y mucha gente te va a dar las gracias. Aquí hay un comentario, perdona. Sí. Bueno, Isabel Parrilla, que está como siempre en las entrevistas, muchísimas gracias. Dice felicidades. Isabel, te deseo lo mejor. Me has encantado la entrevista, muy buena y es esencial ese tema tan presente que hay ahora con este virus tan peligroso. Gracias. Y Isabel, te quiero hacer Sí. las últimas dos preguntas, aunque ya Ujú. hemos hablado un poquito del tema, pero tú, por ejemplo, como persona joven que eres, qué palabras les dirías a la sociedad en general para que, ya hemos hablado un poquito de todo, un poquito del tema, pero para un poquito que se haga un poquito eco de tu libro, recordemos, estamos con Isabel Vidal, con el libro Las trincheras del COVID, y es una prometedora escritora, eso quería recalcarlo. Lo quiero recalcar antes, pero lo recalco y luego lo recalcaré otra vez si hace falta al final. Pero quería decirte, te quería decir qué palabras les diría sobre todo a la sociedad y sobre todo, sigo diciendo, a las personas jóvenes que no son responsables, a los que no son responsables. ¿Qué les dirías? ¿Qué consejo, bueno, qué consejo? ¿Qué les dirías para que por fin dejaran de hacer tonterías, por así decirlo? Porque es que lo diría de una manera más profesional, pero es que no me sale. Lo siento mucho. Tonterías que... Pues, O sea, sí, que quizá, pues mira, quizá les diría que deberíamos dejar de pensar tanto en qué nos apetece hacer y deberíamos pensar más en qué debemos hacer. Que si quieren disfrutar de la vida mañana, tienen que asegurarse o poner al menos todo de su parte para tener vida mañana. El mañana no lo tenemos asegurado ninguno.
y no sé, que quizá el hacer lo que les apetece hoy les haga tener dolor mañana. Pero sobre todo que aprendan, que aprovechen esta situación, ya que la tenemos que vivir, que la aprovechemos para aprender Mm, y para intentar mejorar como personas. mm. Muy bien, la verdad es que es un buen consejo y solo falta que hagan caso. Ya, Sí. caso los que no. Y no solo la gente joven, al final todo el mundo, porque yo me encuentro a diario gente con la mascarilla bajada, gente poniendo en duda situaciones y demás. Eh, pero al final tenemos que ser conscientes de eso, que si queremos recuperar nuestra vida de antes, tenemos que hacer el trabajo ahora. Exacto. Cierto lo que has dicho, no son solo gente joven, pero es la mayoría joven, pero es verdad que hay gente también menos joven que también lo hace y que también es irresponsable, es cierto, pero siento si meto mucho a la gente joven, pero es que sobre todo la gente joven. También hay gente mayor, es verdad, que le da igual, dice, bueno, a mí me da igual esto. Es cierto, hay de todo, ¿eh, Isabel? En este mundo hay de Sí, todo. Hay de todo y se abarca todo el mundo que es irresponsable, pero bueno, en este caso Isabel no ha sido la que ha dicho gente joven, he sido yo, así que meteros conmigo. ¿Sabes? Decir, Isabel, las trincheras, recordemos, y lo voy a repetir otra vez, las trincheras del COVID, un homenaje a esos sanitarios, que hay 16 protagonistas en esas sí. 162 hojas. 154, ya me lo he aprendido. Te he sumado hojas, 154 hojas donde dan testimonio 16 personas que reflejan 16 personas que cada uno, recordemos, cada una de esas personas lleva una vida detrás, también lleva una vida detrás y delante tiene a mucha familia que ha dejado de ver por estar en un hospital trabajando, por estar en un supermercado incluso trabajando. Pero esas 16 personas engloban a todos esos sanitarios de todo el mundo. Ha querido abarcar Isabel Vidal, porque como ha dicho ella, tiene pensado un siguiente libro donde ya está buscando más voluntarios para dar testimonios, pero es que tú ya te digo que no acabarías, No, la idea que tienes detrás no te cabería no cabería ni en la mayor biblioteca del mundo. Todos los libros que podrías hacer sobre esto. Decir que detrás hay historias de cada persona, de cada sanitario, hay delante, lo que he dicho antes, hay familias, familias enteras, amigos, abuelos, abuelas, que no hemos podido, no se pueden abrazar por culpa de este virus y gente que ha ido del trabajo a casa, de casa al trabajo, sin poder ver a nadie. Incluso estando en pareja, estando en familia, se han tenido que meter en una habitación sin poder, incluso duchándose, por miedo, se han estado encerradas para no intentar contagiar a nadie. y además el camino de casa al trabajo y del trabajo a casa era por ciudades vacías, Exacto, muy en duro. las que solo se cruzaban con ambulancias y con coches fúnebres. Si Exacto. no queremos que ese sea nuestro día a día habitual, tenemos que hacerles caso. Sobre todo olvidaos de comparecencias del gobierno, olvidaos de charlas de tal o cual partido, me da igual. Hacerles caso a ellos. Exacto, exacto. Muy bien, muy bien, muy bien dicho. Y nada de aplaudir en el balcón. Aplaudir cuando esté todo solucionado y siendo responsables. O sea, porque las cosas en el Exacto. balcón no se hacen desde fuera. Hay que hacerlas desde dentro y desde fuera. Así Ese es que, el mejor aplauso. exacto, el mejor aplauso es hacer las cosas bien y con responsabilidad. Exacto. Y Isabel, la última pregunta que te quiero hacer es respecto, has contado que desde pequeñita te ha gustado escribir, te consideras una devoradora de libros, has sido periodista, has trabajado en televisión, en radio, pero has cumplido tu sueño, que es escribir un libro, y más este libro, que es más, lo escribiste en abril, si no recuerdo, me dijiste, en abril de 2000, empezaste a, digamos, a pensar en escribirlo en abril de 2020 y lo acabaste en octubre de 2020, ¿verdad? ¿Lo acabaste? Sí. Y cumpliste tu sueño de ser escritora y sobre todo en un tema tan importante como es este. Y a la pregunta a la que voy, que me gusta acabar siempre las entrevistas, es ¿qué nos dirías a la gente, encima tú que eres joven, un servidor también, bueno, me considero un poquito joven también,
sobre todo a las personas jóvenes o no tan jóvenes también, Mm. que quieren escribir un libro, ¿qué consejo les darías para lanzarse a escribir un libro y poder decir, como tú has dicho antes, que tú cada vez que te has girado y has mirado tu libro, se te iluminaban los ojos? Es decir, ¡buah! Que decir, ostras, ya tengo mi libro en mis manos. ¿Qué consejo les darías a esas personas que queremos escribir un libro? Pues yo sobre todo que no escriban para nadie, que escriban para ellos. Y yo esto lo afronté como un reto personal y además que si la primera vez no les sale, que no pasa nada, que si la segunda no les sale, que no pasa nada. Yo he empezado, no sé, 5, 6, 7 libros he empezado. Y este al final ha sido el que ha terminado porque es en el que he encontrado mi forma de ser. Al final, escribir un libro es un proceso de autoconocimiento también. Y yo he descubierto una metodología, una forma de trabajar que encaja conmigo. A mí me encantaría escribir ficciones. He empezado tropecientos mil libros de ficción a escribirlos, ¿no? Pero si esta es mi esencia, si esto es lo que funciona conmigo, pues seguiré con eso. Y si alguien quiere escribir un libro, empieza y ve que se atasca, que no progresa, no pasa nada. No pasa nada, eso no significa que no sirva, significa que no es tu libro. Ya está. Pero sobre todo que, que si sentarte delante del teclado y empezar a porrear las teclas te hace sentir bien, te hace sentir que eres tú y te hace sentir como ninguna otra cosa te hace sentir, no dejes de aporrear las teclas, que se borren Exacto, exacto, hasta que se acabe la tinta. hasta que se gaste. Exacto, exacto. Pues de verdad, Isabel Vidal, ha sido un honor poder entrevistarte, Muchas gracias. de verdad, porque es un tema muy delicado y a la vez has abarcado muchas cosas y seguro que, como he dicho antes, tu libro va a concienciar a mucha gente y esperamos con ansias tu segundo libro, que va a concienciar aún mucho más y va a concienciar a mucha más gente todavía. Eso Y espero. Matamoros nos mate a los dos por haber dicho cómo se va a llamar tu libro. Desde aquí, pues darle un saludo, como lo he dicho antes, y que nos perdone. Pero Bueno, bueno, primero va el de Latinoamérica, que ya me he comprometido y que además creo que las personas de Latinoamérica también se lo merecen. Me metería en otros países, pero yo hablo español nada más. Y ya de por sí creo que va a ser un reto, porque tenemos un idioma tan rico en variedades que va a ser un auténtico reto. Pero yo hay una parte de mí que se siente muy latina, amo mucho Latinoamérica y para mí va a ser una auténtica gozada escribir ese libro. no, no, seguro, seguro que sí. Y vas a tener mucho éxito. Es que lo noto, Espero. mucho éxito y desde aquí te deseo lo mejor. ¿Querías, para unas últimas palabras, querías dedicarle esta entrevista a alguien o querrías decir unas últimas palabras para así Ah, despedirnos? Yo, cada cosa que hago con este libro, sé que lo habitual es a mi madre, a mi padre, tal, no sé, Ya. a los sanitarios, especialmente a los que se han quedado por el camino, a los que han perdido su vida intentando ganarle minutos al reloj de las vidas de otros. Ujú. Pues la verdad es que qué mejor final que este, ¿eh? Muchísimas gracias, Isabel. Así, Y de verdad, encantado. Espero poder verte otra vez con tu segundo libro, poder entrevistarte con tu espero. segundo libro. Y de verdad, muchísimas gracias porque has hecho un esfuerzo, lo sé, para poder estar hoy aquí con nosotros. Y espero que, como he dicho antes, que pongas los enlaces para que encuentren tu libro y Ahora que mismo. verdad, soy uno de ellos, de los que voy a leer tu libro, porque quiero ver esos testimonios y que aunque te he dicho antes que lo he visto de primera persona, pero la verdad es que me ha llamado mucho la atención y hablando contigo, pues mucho más todavía, que lo sepas. Bueno, me alegro, me alegro. Lo que espero es que esto sirva también para que la gente que lo está viviendo, porque esto no es pasado, es presente, para que la gente que lo está viviendo dentro de los hospitales y de las residencias sienta que no está solo y no Exacto. está sola.
Y decir que espero que también la gente de los estancos también lo compren, ¿eh? Que no le tengáis en cuenta lo que ha dicho. Yo no tengo nada en contra de los No, estancos, es vale, el tabaco que no me gusta. era un toque ahí de... Pero bueno, en fin. Que muchísimas gracias, Isabel, de A Toledo, ti. recordemos, y un besito enorme. Y nada, esta conversación se va a quedar guardada. La entrevista se va a quedar guardada en tu Facebook, en el mío, y también va a subirse al canal de YouTube, Pichón Bay Literario, Perfecto. si te parece bien, para Me que parece perfecto. te mandaré el enlace a ti también para que lo tengas, por si lo quieres mandar, aunque no te hace falta, porque ya tienes a familiares también periodistas, como has contado, y tienes muchos. Pero bueno, Que circule, que cuanto más vendamos, a más gente podremos ayudar. el libro que circule, el virus no, ¿eh? No, 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 el virus que se quede. Perfecto. Bueno, Isabel, un honor, de verdad. Muchísimas gracias. A ti. Hasta luego, Isabel. Chao. Adiós. Un beso. Chao. Chao. Bueno, como habéis visto, hoy hemos tenido a una prometedora escritora, Isabel Vidal, un testimonio súper súper llamativo porque ha entrevistado en este libro a 16 personas, a 16 sanitarios, sanitarias y sobre el tema de esta pandemia que nos afecta a todos. Espero, por favor, que, como hemos dicho Isabel y yo, que tengamos conciencia todos y todas y todos de esta situación y en las trincheras del COVID, que os lo recomiendo. Yo también yo no me lo he leído, sinceramente, pero he leído un poquito en internet y tiene muy buena pinta. Espero también poder comprármelo y leérmelo porque creo que ayudará a mucha gente a ser más responsable y tener aún más pues en mente a las personas que tenemos a nuestro lado. Como he dicho antes, hay muchas vidas en juego con esto, así que sigamos por el buen camino, no por el mal camino. En fin, un abrazo a todas y a todos y a todas. Muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Esta entrevista, como le he dicho, le he comentado a Isabel Vidal desde Toledo, se va a quedar guardada y también se va a subir al canal Pichon Break Literario. Un honor, un placer. Gracias a todos los que habéis estado ahí y nos vemos en la siguiente entrevista o en el siguiente relato, quién sabe. Pero como siempre digo, hoy la protagonista ha sido Isabel Vidal de Toledo, prometedora escritora. Muchísimos éxitos, Isabel. Chao a todos.